Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando nos enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan desde cámaras Rafael Aguirre Temamatla, como ingeniero de sonido Óscar Lorenzana, me acompaña el profesor Jaime García en la conducción de este programa, su servidor Omar Ali Salazar. Blas les da la bienvenida. En esta ocasión, Miscelánea Histórica ha invitado a un historiador, Francisco Felipe Villegas Rojas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y bueno, este proyecto se dedica a rescatar y difundir las investigaciones de las tesis de los egresados de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM. Y como todas las entrevistas, pues siempre es un gusto recibir a los egresados y también saber a partir de ello, pues qué es lo que hacen, no solo referente a la historia, sino también de manera profesional. Y bueno, Felipe, pues comenzaremos con esas preguntas como introductorias sobre tu persona, particularmente pues lo que tiene que ver con esta decisión de haber estudiado pues una licenciatura dentro de la Facultad de Humanidades y en este caso pues historia. ¿Cuál es el primer acercamiento que tuvimos con esta profesión, Felipe? Si tú puedes recordar un poco por ahí del año 2005, digo, obviamente tu decisión vino antes, pero por ahí del 2005, ¿no? Sí, pues es que mi papá es maestro de educación primaria y secundaria, y él es historiador, estudia en la normal superior, y pues como todo papá quería que siguiéramos sus caminos, y entonces pues nos instó a mis hermanos y a mí a ser maestros, y bueno, de todas maneras él siempre también tenía muchos libros de historia. En mi casa estaba llena de libros, y pues ahí leía también, ¿no? Y me pareció bueno, me gustó. La primera opción que iba a tomar era la normal superior, pero vimos que estaba muy cara y que no nos alcanzaba, y entonces pues la UEM pues ofrecía una opción también para estudiar historia. Y fue la opción que tomamos. Vine, hice el examen, pues yo ya sabía que quería pues ser historia, ¿no? Ser historiador, estudiar historia, y entonces pues pasé el examen, y me gustó, ¿no? Mucho, o sea, yo desde la prepa más bien venía como trabajando cosas como más de ciencias exactas, porque iba a las olimpiadas y así. Pero pues ya en la última parte, cuando te dicen que tienes que elegir tu especialidad en la prepa, pues ya me decanté por humanidades y ya nos empezaron a dar lecturas. Me gustó mucho cómo iba aprendiendo, y era como otro proceso diferente al que estaba acostumbrado, y pues quería entenderlo, descubrirlo, y ya eso como que también fortaleció como mi decisión de estudiar historia. Entonces por eso terminé aquí. Fíjate que de lo que acabas de decir se desprenden dos preguntas. Primero te haré, no tiene nada que ver. La primera es una relacionada con lo que lee uno como preparatoriano y que normalmente está muy alejado de lo que se nos da en la universidad. ¿Qué leía Felipe y qué le llamaba la atención de esos temas de historia? Pues eh, en realidad en la preparatoria, la educación que nos dieron, llevamos una materia que se llamaba Estructura Socioeconómica de México, y entonces la maestra era como muy, tenía mucha iniciativa, y entonces siempre nos decía que había que pues conocer la historia de México para saber nuestra identidad, que teníamos que entender pues los procesos históricos para saber dónde estábamos. Entonces nos hacía mucho pensar pues en el presente, y decía, siempre me acuerdo que nos decía, pues acabamos aquí en una situación en donde dependemos mucho del exterior, hay mucho capital golondrino, el capital golondrino nomás viene y nos extrae riqueza, luego se va, y eso es un proceso que viene desde antes, donde pues hubo mucha extracción de riqueza por parte de otras naciones hacia México, pero aquí estamos, hay que echarle ganas, hay que salir adelante, y hay que pues conocer esta identidad para poderlo hacer.
Entonces, pues a mí me gustaba mucho su clase y entonces por eso terminé cambiándome a humanidades. Y luego en el último semestre, en literatura nos dieron como varios libros para leer. Era como literatura del siglo XIX, y me gustó. Me acuerdo que leímos los de abajo, por ejemplo, Mariano Azuela, y nos hacían hacer reseñas, y bueno, la leíamos como podíamos, ¿no? Porque pues en realidad no nos enseñaban a leer, nos decían lean, entiendan, aquí vamos a hacer un par de preguntas, guías para que más o menos sepan de qué trata, pero pues es como pues una iniciación, ¿no? Entonces, eso me gustó, ese entrenamiento y ese entendimiento que iba teniendo, y por eso, pues pues me gustó mucho. También me acuerdo que nos dieron leer al clásico, ¿no? Rius, Marx para principiantes, y pues pues me identifiqué mucho con esa situación que planteaba él, de que había esta lucha de clases, de que había que superar esta situación de los proletarios y todo eso, y entonces pues por eso quise profundizar más, ¿no? En realidad fueron esas lecturas en la prepa, fueron como muy dispersas, pero como los maestros yo vi que en realidad sí tenían mucha iniciativa, le echaban muchas ganas y como que nos desafiaban, me gustó. Fíjate que respecto a la segunda pregunta, tiene que ver con aquello que mencionas de la trayectoria profesional de tu papá. Uno normalmente cuando o quiere ser docente, lo que uno piensa es pues las normales, ¿no? Uh-huh. Quizás la UPN y algunas de las normales que son privadas o de carácter del sindicato, ¿no? Pero no pensamos en la UAM. Uh-huh. Ahora, cuando pensamos en la UAM porque es pública, porque obviamente no se paga una colegiatura, consideramos que nos van a enseñar a dar clases, y ese no es el objetivo de la Facultad de Humanidades. Cuando empiezas a observar ello, porque finalmente la formación del normalismo tiene, creo que, otras cualidades distintas a la de universidad, ¿qué es lo que platicas con tu papá? Me gustaría saber esa situación, ¿no? Finalmente hay un diálogo respecto a ello, ¿no? Sí, pues no, mi papá estaba creo que un poco decepcionado, porque pues él sí creía que pues sí iba a aprender a enseñar. Entonces pues él tenía otra experiencia porque él sí estudió la normal, y cuando veía que empezaba a leer y que pedía libros y que pues sí ahí se estaba llenando de más libros la casa, todavía ahorita hay muchos y dice que ¿para qué, no? Pues no entendía, ¿no? Esta diferencia entre como la historia profesional y la historia como parte de una enseñanza, ¿no? Son como distintas, y él nada más conocía una, ¿no? Que es la que él vivió, pero pues a mí me gustó esta otra porque creo que a mí sí me gusta enseñar, de hecho fui profesor de secundaria, pero pero más que aprender a enseñar me gusta pues el conocimiento, ¿no? Entonces cuando vine acá y empecé a ver que pues la forma en cómo se enseñaba, la forma en cómo te hacían leer libros, me acuerdo que creo que el primero que nos dieron a leer fue el de Fernán Braudel, El Mediterráneo del Mundo, dos tomotes así, y lo leía y no entendía nada, ¿no? O sea, porque lo leía, o sea, sí pasaba las páginas, pero no entendía nada. Luego la maestra nos decía, a ver, una pregunta, ¿no? Me acuerdo que una que nos hizo fue por qué en el siglo XVI los españoles no podían pasar a Rusia. Y estaba todo congelado, yo no lo había cachado, ¿no? Y dije, no, pero es que sí lo leí, pero pues no entiendo, ¿no? Entonces pues ya me di cuenta de que pues aquí también te estaban enseñando a leer, algo que pues en la prepa pues ni en la secundaria ni en la primaria te enseñan, ¿no? O sea, nos estaba dando preguntas guía, nos estaba dando como libros un poco más complejos para entender, y eso a mí me gustó, ¿no? Que pues sí era diferente del nivel que traíamos de la prepa, y pues era otro objetivo distinto al que te dan en la normal, ¿no? Me gustó más entonces por eso pues sí le dije, ¿no? Sí me gusta aquí, sí me quiero quedar, y pues dijo que pues sí, ¿no? Pues ya, ni modo, quédate. Hay dentro de lo que ahorita nos relatas,
Entonces, en esas primeras experiencias como profesor, como docente, no sé cuánto tiempo estuviste, pero se dan este primer conflicto, ¿no? Entre lo que me formaron a mí en esta licenciatura, que básicamente está enfocada a la investigación, no a la docencia, y aquello pues, que va siendo la didáctica que tú aprendes pues, en la práctica, ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades que tú enfrentaste y que ahí sí observaste pues esa diferencia entre pues una formación enfocada a la enseñanza y una formación enfocada a la investigación? Pues pues yo creo que lo que a mí más se me dificultó fue transmitir lo que yo sabía, ¿no? O sea, porque pues ese también es otro proceso, ¿no? Entonces, también tratar de que fuera entendible pues, para niños de secundaria, ¿no? Que además pues tienen a lo mejor otras otros intereses, quizás no ven a la historia como algo tan útil en un principio, como todos, ¿no? Hay que enseñarles la utilidad de la historia, y entonces para eso pues sí hay que tratar de transmitirles, oye, es útil por esta razón, porque pues traté de hacer lo que hicieron en la prepa, ¿no? O sea, vivimos en este presente es fruto de un proceso, tienes que conocer el proceso, y entonces trataré de transmitirte este proceso, a ver si te gusta, si lo entiendes, y la forma en que te lo digo, pues si te sirve, ¿no? Porque pues si no es útil, ¿para qué? No se te olvida. Todo lo que no es útil, según yo, pues lo vas desechando porque no lo utilices en la vida diaria. Entonces, si la historia no es una herramienta que te sirva en la vida diaria para entender una noticia, para entender las elecciones o para entender cualquier acontecimiento que tú veas, no sirve. Entonces, pues sí, como cualquier cosa se te olvida y lo dejas allí pues para otra ocasión, ¿no? Entonces yo trataba de que sí vieran algo y decir, mira, esta noticia tiene que ver con esto, hay que entenderla así, el contexto es este, hay que saberlo, ¿no? Y bueno, a mí me tocó estar en una secundaria rural, donde pues los niños eran un poco, pues sí, más, yo creo que más interesados, según me contaron otros compañeros, y creo que sí les gustó, y pues yo luego ya revisaba sus escritos y dije, no, sí me pusieron atención, sí les gustó, la clase, y pues eso pues también es una satisfacción, ¿no? Que uno pueda transmitir ese conocimiento, y yo creo que también eso tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando ya te lo empiezas a explicar a ti mismo y eres capaz de explicárselo a los demás, entonces yo creo que ya tienes un tramo como ganado, ¿no? Que sí, quizás no es tan enfocada a la investigación, pues no, pero reforzar lo que tú sabes, y transmitirlo, creo que también es importante, ¿no? Y ese ordenamiento de ideas para que pues fluya la comunicación también creo que es importante, ¿no? Entonces, sí fue quizás un poquito de un choque, ¿no? Pues sí, a mí me gusta la investigación, me gusta a plantear un problema y tratar de resolverlo, pero también me gusta transmitir lo que sé, ¿no? Entonces, en estos niños pues me gustó transmitirlo, me gustó también ese trabajo que hice conmigo mismo para tratar de que no dijera cosas como incoherentes y que tuvieran lógica para que ellos lo puedan seguir. Ese proceso me gustó, entonces creo que no fue tan conflictivo al final. Fíjate que insistiré en la pregunta porque es la primera ocasión que nos toca entrevistar a alguien que tiene un familiar que se dedica también a la historia, pero que fue formado en otro plano, ¿no? Mis padres también son profesores no de normal, pero no de la misma materia, ¿no? El diálogo entre los universitarios historiadores y los normalistas historiadores, ¿qué diferencia tiene? ¿Cómo se da ese diálogo? ¿Cómo lo ves tú en tu entorno familiar en cuanto, obviamente, a la forma de enseñar, a la forma de pensar la historia, que finalmente pues tiene, creo que, sus particularidades, ¿no? Pues yo creo que de parte de ellos, pues el énfasis que ellos hacen es pues en la pedagogía, ¿no? O sea, puedes saber lo que sea, pero si no lo sabes transmitir,
pues tienes un problema, ¿no? Porque nadie te va a entender. Y entonces, pues siempre como que me insisten en eso, ¿no? O sea, oye, es que, pues sí, se ve que sí le sabes, ¿no? Pero pues al momento de tratar de bajarlo de nivel para un público más amplio, hay dificultades porque pues no te están entendiendo, ¿no? Y tu objetivo, pues es que te entiendan, ¿no? Y pues de mi parte, pues el punto es que creo que también la forma en cómo ellos tienen la historia pues es un poco más quizás simplista, ¿no? Como un conjunto de hechos que hay que pues, relatar, ¿no? Sin ninguna lógica dentro, nomás pasó la independencia, luego pasó la revolución, luego vino Lázaro Cárdenas, luego llegó el neoliberalismo y tú ves un conjunto de hechos inconexos y no hay lógica dentro de ellos, ¿no? O sea, sí, quizás puedan ellos transmitir eso como casi de memoria, ¿no? Pero creo que la lógica que hay allí, pues no está tan clara a veces. Entonces, como que ese es el diálogo, ¿no? O sea, transmitir la lógica no es tan fácil y transmitir solo hechos, pues es incompleto, ¿no? Entonces, pues allí es lo que estamos siempre discutiendo, que cuál es la mejor estrategia para transmitir eso, ¿no? Pues a mí me parece que cuando a ti alguien te cuenta algo con una lógica, pues vas siguiendo la lógica y tú llegas solito a lo mismo, ¿no? En cambio cuando pues son puros hechos, pues se te olvidan, ¿no? Porque pues no tiene ningún sentido, ¿no? Contarlos así. Pero pues sí es cierto, es difícil luego transmitir esa lógica de manera entendible para un público amplio, ¿no? Ok, doctor. Felipe, ahorita que estás comentando esto, ¿cómo supliste esos problemas de la didáctica y la pedagogía en tu experiencia? Pues Porque vienes de acá muy académico, ¿no? Sí. Y llegas a otro nivel, efectivamente lo que dices, que tu padre te dijo que bajaras el nivel, ¿no? Ajá. ¿Cómo supliste? ¿Qué herramientas utilizaste? Pues yo más bien yo mismo como que me iba evaluando y entonces yo trataba de escribir lo que sabía y porque bueno, cuando estás en la escuela te piden hacer una organización de la clase y te piden entregar ciertos documentos que hablen de la organización de lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces al momento de hacerlo también es un ejercicio para que uno mismo empiece a verter lo que sabe dentro de una hoja y entonces al revisarlo y leerlo decir, ay, sí es cierto, esto no se entiende, ¿no? O sea, está como, más bien el problema es que hago muchos supuestos, ¿no? Esos supuestos no están transparentes, y pues sí es difícil de entender si tú no sabes previamente algunas cosas, ¿no? Entonces, pues, o hay que omitir cosas, hay que resumirlo más, y finalmente ceder en algunas cosas. Para transmitirlo algunas cosas sí van a ser como más anecdóticas, ¿no? Quizás también para darle fluidez a la clase, ¿no? Porque si no, se vuelve pues algo... Pues me di cuenta también cuando veía que se estaban durmiendo, dije, no, pues no estoy cumpliendo mi función, ¿no? Hay que meterle, pues sí, ciertas anécdotas chistosas, algunas curiosidades, ¿no? Que revivan ese como ese interés que hay, ¿no? Porque si nada más uno empieza a contar, pues sí, la gente se te duerme, ¿no? Entonces sí hay que idear algunas estrategias pedagógicas de ese estilo. Y entonces yo me acuerdo que entonces empezaba a meter que, por ejemplo, en la Revolución Francesa estaban los sans-culottes, ¿y qué significa? Sin calzones. Y ya todos empezaban a reír y otra vez había interés en la clase, ¿no? Sí, cosas de ese estilo que empecé yo a decir, es que hay que meter algo más más gracioso o más interesante, además de toda la historia, ¿no? Porque si no, pues no va a funcionar. Y bueno, Doc, esto va relacionado con algo que estaría bien analizar en algún momento, ¿no? ¿Qué nos da finalmente la parte didáctica? Porque parecería que los universitarios formados aquí en la UAM tenemos pues el conocimiento teórico, metodológico, dominamos esto o pretendemos dominar un conocimiento más profundo, no la didáctica. Uh-huh. Y quizás la didáctica la obtengamos así, ¿no? Con este ensayo práctica. Y los normalistas,
en su ensayo práctica pueden tener también esa profundización del conocimiento? Pues no, la verdad no lo sé, pero creo que también debe ser parte como del trabajo que hace uno mismo, ¿no? Porque pues sí, a mí en particular pues ya nadie me enseñó esa didáctica, ¿no? Quizás haya libros que te enseñen, pero bueno, yo no los leí. Por la premura, por lo que sea, pues uno tiene que hacerlo mientras o tiene que intentarlo mientras lo está haciendo, ¿no? Porque pues no da tiempo de decir, mira, esta es la estrategia, ¿no? Hay algunas capacitaciones, ¿no? Pero pues es diferente ya en la práctica, ¿no? Ya hacerlo. Yo creo que de parte de ellos, pues la verdad no conozco bien el mapa curricular que tienen, pero pues uno mismo yo creo que se va dando cuenta de aquí me falta profundizar un poquito, pues hay que leer, ¿no? Pues porque no hay de otra, ¿no? Si ese trabajo consigo mismo pues no se realiza, pues sí, no se va a poder profundizar en esa parte que uno sabe que tiene carencias, ¿no? Y de ahí la formación de los distintos alumnos en los diferentes niveles educativos, que pues son estrategias distintas, que son un nivel de profundización distinto y que no se le da si no hay diálogo entre los dos pares, ¿no? Sí. Bueno, pues quizás es una reflexión a la cual en algún momento hay que retomarlo nosotros en Estado de Morelos, porque ya hablando de cuestiones de trabajo, de la vida profesional, en algún momento se reclamaba que se sigue dando preferencia a los normalistas para entrar al sistema educativo. Seguramente tú lo viviste. ¿Tienes alguna experiencia respecto a ello? Pues cuando yo hice el examen, afortunadamente todavía estábamos como en el escalafón, trataban igual, creo que recién habían tratado igual a los normalistas y a los universitarios. Y pues en mi experiencia pues muchos universitarios adquirieron ventaja, ¿no? Porque cuando yo entré había geógrafos, había psicólogos, pero puros universitarios, ¿no? Al menos de los que a mí en mi experiencia entraron conmigo. Entonces llegamos a la escuela y todos eran universitarios. Yo creo que ese era un problema, porque quizás el examen estaba sesgado para que te preguntaran cosas que los universitarios ven y quizás no tanto a los normalistas, ¿no? Ya después, creo que es la situación de ahora que tienen preferencia a los normalistas y no a los universitarios, ¿no? Pero ¿por qué? Porque pues yo creo que el mismo examen de admisión, al menos como yo lo vi, era mucho de contenido de conocimiento y no tanto de pedagogía, ¿no? Entonces, pues sí, allí uno tiene ventajas respecto a los normalistas, ¿no? Porque 4 años hizo eso, ¿no? Y no vio nada de pedagogía, solamente empezó a leer y aprender y no tenía pues otra cosa que hacer. Ni de programas educativos, reformas, etcétera. Pues bueno, eso es un tema interesante, ¿no? Que nos ha indirectamente pegado, porque al egresar de la facultad, uno lo primero que quiere hacer es pues, buscarse un trabajo, y lo normal es encontrar pues en una escuela, ¿no? O buscar en una escuela. Pero Felipe, ahora no te dedicas a ser maestro, por lo que sé. Sí, no. ¿Cuál fue ahí lo que sucedió? Pues pues ya que había estudiado historia, pues me gustó mucho, me dediqué mucho como a historia cultural, pero cuando luego leía los libros, pues había muchas gráficas que no entendía, ¿no? Por ejemplo, creo que una vez leí Historia del Maíz de Florescano, veía gráficas y decía, ¿qué es eso, no? O sea, me las saltaba. Decía, no le entiendo, pues me lo salto, ¿no? Uh-huh. Igual en el de Brodel, que luego venían, me lo salto. ¿Por qué? Pues porque no entiendo, ¿no? O el mismo profesor que nos dio a leer un libro sobre la población, o cómo se evolucionó la población en la caída de Tenochtitlán, uh-huh, y cómo pasó de 25 a 5 millones y cómo hacían el análisis para llegar a esa conclusión. Pues me lo salto, solamente sé que era así y así. Entonces, esa parte de en medio, pues sí, yo veía que tenía carencias, ¿no? Y entonces, pues dije, voy a hacer la maestría en economía, para tratar de suplir esa carencia, y además, pues está bien porque, pues yo era como fan de Carlos Marx y decía, pues él es el economista y le sabía eso y le sabía la historia, no está tan mal, ¿no? Entonces, pues por eso hice la maestría en economía. En un principio quise entrar al Colegio de México, pero como yo era como muy nuevo, pues no sabía que estaba tan matematizada, ¿no? Entonces llegué y pues era una cosa totalmente distinta de lo que yo había conocido.
ecuaciones, álgebra lineal y todo esto que uno decía, ay, era diferente cuando lo veía, ¿no? Parecía menos complicada. No lo logré allí, entonces me puse a estudiar un año y ya luego intenté en la UNAM, porque en el Colmex ya si participas una vez ya no te dejan otra vez participar. Y ya entré en la maestría en economía y me gustó, y vi que pues en realidad tampoco era tan diferente la historia, ¿no? O sea, ya una vez que uno entra, dices, no, pues me piden lo mismo, una organización, análisis de datos. En el caso de la historia, pues los datos pues son los acontecimientos, los tienes que organizar, contar una historia. Igual en economía, lo primero que te dicen es cuenta una historia, a ver qué historia te vas a contar para que esos datos tengan sentido, ¿no? Y dije, no, pues sí, sí es más o menos lo mismo, aunque los marcos teóricos pues sí difieren, ¿no? Pero la lógica es lo mismo y me gustó. Entonces, por eso me pasé a economía y pues creo que congenió bien con la primera formación que tenía, ¿no? Y después de ello, ¿qué hemos realizado profesionalmente hablando? Pues después de hacer la maestría en economía, fui maestro, estuve como maestro como 6 meses, hice examen, me acuerdo que hice 2 veces el examen para maestro. El primer año sí había pasado, pero me ofrecieron trabajo ¿cómo se dice? Una hipotecaria. Entonces fui a la hipotecaria, preferí eso a ser maestro. Nada más que ahí descubrí el mercado laboral, y pues me pagaban bien poquito, no tenía prestaciones, un compañero se había accidentado, muy feo, ¿no? Y dije, híjole, creo que me equivoqué. Entonces al siguiente año lo volví a intentar, volví a entrar y ya me enviaron a una escuela a la Jusco. Estuve ahí 6 meses y luego tuve la oportunidad de entrar al INEGI y entré al INEGI. Allí me tocó trabajar en 2 programas. Uno es para calcular el PIB por sectores institucionales y otro es para calcular el PIB, el PIB oportuno. Entonces estuve allí como año y medio. Y aprendí mucho. El mercado laboral yo creo que también es bueno porque cuando uno ya entra y hace de verdad lo que aprendió, entonces lo refuerzas y aprendes de otros que tienen como más experiencia y te van enseñando, ¿no? Me salí, después trabajé en una consultora, allí hacíamos reportes para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y pues era mucho de programar. Yo ya programaba aquí, de hecho aquí había un proyecto que se llama el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, y entonces íbamos pues, con el maestro a tomar fotos a las parroquias o a lugares donde hubiera archivos. Entonces llevábamos nuestra cámara, tomábamos muchas fotos y luego había que ordenarlas y editarlas. Y entonces bueno, yo aquí conocí a un compañero que me enseñó un poquito a programar y entonces ya programaba para que eso se hiciera de manera automática. Entonces fue como que me ayudó. Ya después programar no se me hizo tan difícil y entonces pues, por eso después como que se me facilitó un poco entrar a economía, porque pues ahí es a fuerzas programar. O sea, si no sabes programar, pues no, como que está muy difícil, ¿no? Que hagas algo práctico, ¿no? Entonces por eso pude entrar a la consultoría, sabía programar. Y ahorita estoy en el Infonavit, y ahí hacemos investigación sobre la vivienda, que también es un tema pues muy que tiene mucho potencial, ¿no? En México. Fíjate que ojalá y te escuchen tus alumnos, es un excelente ejemplo de la transversalidad y cómo se utiliza, ¿no? Hablamos de aspectos de historia, pero también esta relación con la economía que tiene mucho que ver, y con las matemáticas, con la programación. Es decir, en realidad en el campo laboral pues aplicamos muchas de las estrategias y herramientas que quizás pues tienen que ver con metodologías que se utilizan indistintamente, ¿no? En distintos campos del conocimiento. Y eso es interesante porque de alguna manera se te formó también aquí, ¿no? Sí, no, y además hubo una oportunidad, ¿no? Porque yo me imagino que si hubiera entrado a la normal, pues quizás no hubiera tenido los compañeros que tuve, ¿no? Aquí como que pues se junta la gente que pues sabe cosas, ¿no? Y tiene intereses, aquí pues diversos, ¿no?
Entonces, pues aquí pude encontrar un compañero que me dijo, no, pues entra en la programación. Me acuerdo que pues hasta me dijo, usa este sistema operativo, mira que es muy bueno, entiéndele, tiene potencial. Y pues ya siguiéndolo, pues ya, y me acuerdo que hasta lo pedimos por internet, porque en ese momento ni se vendía en México, ya lo pedimos, vi que sí era útil, y pues ese fue como que si no hubiera estado aquí, pues nunca lo hubiera sabido, ¿no? Claro. Pues porque sí es un nicho que te permite abrirte, creo que, pues, la mente, ¿no? De cosas que, por ejemplo, yo veía un pueblo, pues solamente lo que veía en el pueblo existía, ¿no? Y aquí se amplió el horizonte, vi más cosas, y creo que es una oportunidad que la universidad da, que quizás otras instituciones pues no lo permitirían, ¿no? Pues bueno, finalmente, Felipe, de mi parte tendría una última pregunta. Estamos en torno a este programa que hicimos de Miscelánea. Tenemos una que se llama Miscelánea Histórica 21, que precisamente intenta rescatar las investigaciones de las 21 generaciones de esta facultad, en el caso de la licenciatura en Historia. Pero pues estamos en este año también los 25 años de Humanidades. ¿Qué te dejó la facultad? Como, obviamente, no solo como profesional, sino también como estudiante y pues como perteneciente a esta universidad. Pues a mí creo que me dejó mucho. Yo sí estoy como muy agradecida con la universidad, porque pues a mí sí me abrió muchas puertas, me abrió a conocer pues a través de los libros y a través del conocimiento, pues cómo era más o menos pues el mundo en realidad, ¿no? Los maestros en realidad pues tienen un nivel pues muy alto, se esmeran mucho en la educación que le dan a los alumnos, el nivel de las lecturas que dejan pues es muy sofisticado, y entonces el entrenamiento y la insistencia que dan los maestros en cómo leer, en cómo aprender pues sí, aprender también, ¿no? En cómo presentar tu análisis, en cómo tienes que escribir, en todos esos detalles, y en el hecho de que cuando te lo revisen, pues sí te lo revisan, ¿no? Y sí dicen, mira, estas son tus carencias, tienes áreas de oportunidad, trabájalas, ¿no? Creo que es una formación rigurosa que sirve pues para adelante en la vida, ¿no? Porque el hecho de que te pidan que organices bien tu pensamiento para transmitir bien tus ideas, sirve para todo, ¿no? Y hacer 4 años ese ejercicio, pues sí hace que en realidad lo aprendas, ¿no? Y ya hacia adelante, pues como que se te facilitan muchas cosas, porque el proceso ya lo tienes como internalizado, y ya nada más habría que pasarlo a las aplicaciones que surjan en el momento, ¿no? En el mundo real. Sí, y bueno, mundo real. Pues todo eso lo aplicaste en una tesis de la cual hablaremos a continuación. Y bueno, nada más para saber quién fue tu asesor de tesis, le mandemos un saludo. Bueno, allí, pues no, al final no se hizo tesis, porque, nada más la mandé a un concurso, al INERM, pues sí, lo ganó, pero ya al final no se hizo tesis porque, pues hubo allí, algunos, como me fui de intercambio a la UNAM, parece que hubo algún problema en la transmisión de calificaciones y no estaba, y se hizo un conflicto administrativo. Pero me ayudó mucho la doctora Laurence Coudart. Ella iba guiándome, y bueno, fue por eso que realicé ese trabajo, y sobre todo pues el tema, ¿no? Porque ella trabaja mucho el periodismo, entonces me abrió el panorama para analizarlo, pero ya pues sí, al final lamentablemente no se hizo tesis, pero sí ella fue la que me estuvo apoyando mucho tiempo. Muy bien, pues adelante. Pues qué coincidencia, porque también sí. Fue la yo fui tesista de Bueno, me llama mucho la atención este trabajo, el espacio periodístico en regeneración, las representaciones de la prensa y del público 1900-1906. ¿Cómo nació este artículo y cuándo fue publicado? ¿Cómo hice el trabajo de investigación?
Pues sí, como nació, ¿no? Porque siempre hay un lugar donde, a ver, ¿por qué me llamó la atención el tema? Bueno, pues porque yo después de estudiar un poco la Revolución Mexicana me volví fan de los hermanos Flores Magón. Me gustó mucho pues el pensamiento que ellos tenían. Y entonces quise pues trabajar en ellos, ¿no? Pero pues lo que yo lo vi es que su vida como activistas políticos pues sí estaba muy trabajada, no así la publicación que ellos habían hecho, ¿no? Más bien el protagonista pues era Flores Magón, los dos, pero no el periódico en sí, ¿no? Entonces quise tratar de hacer una reseña de cómo es que pues en este periodo en específico de 1900 a 1906 se había desarrollado este periódico en una época que, bueno, delimité el periodo porque era como la época liberal de los hermanos Flores Magón. Ya después se vuelven quizás liberales un poco más radicales, pero en esta época pues eran liberales que podían dialogar con los mexicanos de su época, y me gustó y traté entonces de rescatar cuál era la dinámica del periódico y su interacción con otros periódicos y cómo ellos se concebían a sí mismos, cómo concebían el periódico y cómo concebían otros periódicos y cómo ellos creían que se insertaban en esa dinámica, ¿no? Por eso me interesó. Y me imagino, bueno, después de ganar el concurso, fue publicado. No, creo que no lo publicaron. Bueno, en realidad ya no le di seguimiento porque nada más pues como que me dieron un dinero ahí, y como pues en esa época eran vacas flacas, pues fue lo que me interesaba en ese momento, ¿no? Bueno, sobre este periódico marcas 2 periodos. Sí. ¿Nos podías comentar cuál es cada uno de ellos? ¿Cuáles son las características? Bueno, marqué 2 periodos, una época que fue como de 1900 a 1903 y luego de 1900 a 1906. 1903 a 1906, traté de hacer la distinción con base en el discurso que daba el periódico respecto a lo que se debía concebir como una persona cívica, ¿no? Entonces, en el primer periodo lo marqué como un periodo pues, liberal, como moderado, y en el segundo periodo como su transición hacia la radicalización y a un liberalismo más extremo, ¿no? Entonces, en este primer periodo se abre porque en 1900 se dio la cuestión de la sucesión presidencial de Porfirio Díaz, y entonces eso abrió un debate en el espacio público sobre esta misma sucesión. Y además de los que iban a concursar pues, a fuerzas como Limantur, ¿no? Y como el gabinete, pues hubo unos colados, otros liberales que vieron la oportunidad de participar en ese espacio público, de tratar de apropiárselo y de tratar pues de participar en esta toma de decisiones, ¿no? En el poder. Y una de las formas pues era pues a través de un periódico. Entonces ellos lanzaron este periódico, Regeneración, con la idea de crear conciencia, como de educar, de mostrar lo que era el civismo, y de invitar a participar en esta elección, ¿no? Porque pues eran elecciones pues muy simuladas, ¿no? Ellos trataban de insertarse allí y decir, pues no vamos a hacer la simulada, vamos a hacer que de verdad sea real y vamos a dar la sorpresa, ¿no? Algo un poco utópico, pero pues era la intención, ¿no? Y entonces se unieron con los círculos liberales que había en esa época, con Camilo Arriaga, con Francisco I. Madero, y entonces se insertaron en esta red de políticos, de personajes que pues estaban
fuera del círculo oficial del porfiriato, pero que querían participar creo que al menos lo que yo pensaba en ese momento era que pues quería que se les tomaran en cuenta, eran nuevos participantes, una nueva clase media, que quería ser tomada en cuenta en sus decisiones. Entonces, por supuesto, ellos en el periódico decían cómo concebían que era esta clase media, no era que participaran todos, ¿no? Ellos mismos decían, ¿no? Pues aquí participan los que pagan impuestos porque esos son ciudadanos de veras, ¿no? Los otros, pues quién sabe, ¿no? Habría que ver. Pero para mí esos sí son ciudadanos, a ellos les voy a hablar, a ellos les voy a decir que dejen esta cultura de servilismo, que ellos definían eso como el hecho de decir todo sí a Porfirio Díaz, ¿no? De decir, oye, no es necesario que hagas eso, crea conciencia, empodérate y si lo haces, no solo tú, sino pues una parte pues importante de la población, pues sí podemos tomar el poder y hacer de esto una sociedad más participativa, más demócrata, ¿no? Que era lo que en realidad querían, que fuera que hubiera un poco más de democracia, ¿no? Para esas personas nuevas que se habían integrado a la sociedad. Esos para ellos eran su público, el público al que se dirigían. Ellos conformaban la opinión pública y pues esa opinión pública la disputaban también otros periódicos, ¿no? El Imparcial, por ejemplo, ¿no? Y decían, bueno, sí, es una opinión pública un poco simulada, ¿no? Porque pues el periódico está todo subsidiado y pues en realidad es como la voz del gobierno hablándole a un espacio público construido para ese fin, ¿no? Pero vamos a tratar de insertarnos ahí, vamos a tratar de crear conciencia. Y entonces, pues en este proceso duraron 3 años, de 1900 a 1903, cuando pues Porfirio Díaz dijo, ay, se lo tomaron muy en serio. Y ya entonces los corrió, ¿no? Entonces los empezó a perseguir, se fueron, se exiliaron. Y entonces, pues ahí comenzó otra etapa del periódico porque, pues, yo creo que se dieron cuenta que este llamado a participar en buenos términos no estaba funcionando y que, pues, la invitación que había hecho el gobierno para que, según en 1900 participaran las personas que quisieran, pues en realidad no era una invitación, ya sabían que era simulada, pero creo que no se daban cuenta de que pues las consecuencias iba a ser que se iban a ir del país y iban a tener todos sus derechos políticos pues bloqueados, ¿no? Entonces ya a partir de allá, entonces también se dieron cuenta que la clase media a la que le hablaban pues no tenían las mismas aspiraciones que ellos, ¿no? Decían, no, pues es que esa clase media pues quizás no está tan disconforme como nosotros, quizás esta dinámica de compadrazgos o esta dinámica esta dinámica política no es tan para ellos no es tan mala. Entonces quizás ese no sea nuestro público que vamos a tratar de convencer para que se sume a esta causa democratizadora, ¿no? Y entonces en el proceso, en su experiencia, vieron cómo los obreros se organizaban, cómo la organización obrera era un poco más democrática, y entonces trataron de hablarle a ellos, ¿no? Y entonces allí vira el discurso de regeneración hacia otro público, ¿no? Y entonces sí, ahora sí esta opinión pública a la que antes veían, en la que podían insertarse, pues no se iban a poder insertar nunca, ¿no? Se dieron cuenta y entonces empezaron como a crear otra opinión pública y a darle voz, o tratar de darle voz a nuevos personajes, ¿no? A los obreros, y entonces fue cuando esto culminó con las revueltas de Cananea, Río Blanco, ¿no? Pero pues como también fueron revueltas que en realidad fueron fracasadas, pues sí se dieron cuenta que lo que ellos pensaban, pues quizás el público objetivo al que le estaban hablando pues no era tan vasto como ellos creían. Pues los obreros eran una clase incipiente, ¿no? Y entonces pues sí, después se fueron a Estados Unidos, ¿no? Pero en México pues sí se dieron cuenta de que había limitaciones para el discurso que ellos estaban tratando de transmitir, ¿no? Por eso lo dividí en esas dos. ¿Qué tiene que ver eso que acabas de mencionar con algo que mencionas en el texto? El liberalismo teórico y el liberalismo pragmático. Pues lo que yo vi es que pues los
los Flores Magón se inspiraron mucho ellos también crearon su propia teleología de la historia, ¿no? Y entonces para ellos el liberalismo comenzaba en 1810, llegaba a 1857, ahí se hacía una especie de hito con la Constitución, después lo continuaría Juárez y luego pues llegaría Lerdo de Tejada, ¿no? Lerdo de Tejada sería como un mártir de este proceso de liberalismo que interrumpe Porfirio Díaz como de tajo, y que entonces a partir de allí empieza como una historia corrupta, ¿no? Y entonces eso hizo el hecho de que empezara, de que hubiera una historia corrupta, pues corrompió a todo el país, y entonces pues como que los valores que eran inherentes al liberalismo, como pues la virtud republicana, se perdieron, se corrompieron, y entonces ellos decían, pues hay que rescatar eso, hay que parchar la historia, hay que tender un puente entre el Lerdo de Tejada y nosotros, y hay que darle continuidad a este liberalismo que había empezado en 1820, con la independencia en 1821, y que había terminado inesperadamente con Lerdo, ¿no? Y entonces allí ellos dijeron, pues vamos a hacer activismo, es parte de nuestro deber cívico como ciudadanos, que esta república vuelva a la virtud y deje de estar corrompiéndose, porque finalmente una república corrupta pues no beneficia a nadie más que a los que están en el poder. Entonces este liberalismo que llamaba al civismo, que se fundamentaba en darle continuidad a la república, era parte de ese liberalismo como práctico que ellos trataban de llevar a cabo. Y había pues sí un liberalismo como más teórico, que nada más era como que sí, Porfirio Díaz sí estaba dando continuidad como a un liberalismo más económico, estaba pues hacía progresos en la economía, pero pues ellos decían, ¿de qué sirve que haya progresos en la economía? ¿De qué sirve que sí en esta parte organizativa fuera el liberalismo el que dominara, si el fundamento de ello no es la economía, ¿no? Es la virtud cívica? Entonces hay que desplazar ese énfasis en lo económico por este énfasis en el ciudadano. Finalmente el ciudadano es el que al final se va a beneficiar de la república, ¿no? No la economía, sino el ciudadano. Y entonces ellos hacían esta distinción y trataban entonces de decir, pues hay que ser un liberalismo que impregne a los ciudadanos y no un liberalismo que sea ajeno a la gente, ¿no? Hablas también de una ficción democrática, ¿por qué? Pues parte de esta corrupción que había hecho Porfirio Díaz, lo que hizo fue pues crear una república ficcional donde había simulaciones de elecciones, simulaciones de justicia, simulaciones de votaciones, simulaciones de todo, ¿no? Entonces ellos decían, pues es que vivimos en una ficción democrática. Se dice que hay elecciones, pero pues cuando ya vemos quién vota, pues todo está organizado por el Estado, los candidatos están hechos para el Estado, los periódicos son subsidiados por el Estado. Entonces vivimos en esta ficción donde pensamos, y hay todas las señales, porque pues si uno puede ver indicadores de qué cosa señala qué cosa es una democracia, pues lo tenemos todo. Hay periódicos, hay elecciones, hay división de poderes, hay pues sí crecimiento económico, pero ya cuando uno desmenuza eso, ve que en realidad eso es una simulación, no está en realidad funcionando en realmente la república como lo indican los indicadores, porque pues las elecciones son arregladas y las opiniones están vendidas, y entonces todos dicen sí porque hay una cultura ya que no es democrática, que hace que pues en realidad funcionemos más bien como una dictadura, pero no se nota porque todos los indicadores los tenemos en palomita, ¿no?
Pero también de regeneración dices que tiene una visión moralista. Y yo te hago una pregunta ahí. ¿Te parece que la conducta moral no actúa dentro de la realidad social? Y te hago la pregunta porque esa pregunta se está haciendo actualmente en los acontecimientos modernos. Incluso el paralelismo de lo que acabas de mencionar con lo que acaba de pasar hace unos cuantos años. Sí, pues yo creo que pues fue muy inteligente rescatar a los Flores Magón, porque pues el discurso que traen pues sí es muy pertinente para lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ellos sí hablaban de que como había una república rota, había también una moral corrupta, ¿no? Y ellos hablaban de moralizar, no en el sentido de quizás de una moral un poco más de todos los días, sino una moral republicana, ¿no? Que esa era la que estaba corrupta. O sea, en el servicio público tiene que haber una moral, ¿no? Decían ellos, y esa moral es servir a la república, y entonces parte de ello implica, bueno, Montesquieu decía que tenía que haber una virtud republicana para que la república funcione, ¿no? Ellos decían, esa virtud no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el servidor público no le está sirviendo al pueblo, le está sirviendo a una persona, ¿no? Y no lo denuncia. Entonces ahí hay un indicador para ellos de que la moral está rota, ¿no? No está funcionando, porque si funcionara, entonces no dejaría que el servidor público, ¿no? que eso pasara. En parte por eso ellos también, la primera parte del periódico Regeneración fue un servicio también de asesoría jurídica, porque ellos decían, no, sí tenemos, porque en el 1857 nosotros hicimos una constitución, esa constitución sí tiene valores republicanos, no está funcionando porque no se está implementando, pero nosotros ya conocemos el lenguaje en el que eso se puede implementar. Entonces nosotros a los ciudadanos les vamos a dar un servicio gratuito de asesoría jurídica para que cuando vean algo que no va acorde a lo que debería pasar en un ambiente sin corrupción, entonces nos lo digan y nosotros lo trasladamos al lenguaje jurídico, le damos seguimiento dentro de los canales institucionales y entonces tratamos de mantener esta moral republicana y entonces tratamos de denunciar todo lo que esté mal, ¿no? Entonces ese servicio tenía ese objetivo, tratar de recomponer esta moral que ellos la veían de ese modo, ¿no? Y entonces daban este servicio y pues ya les llegaban cartas y les decían más o menos cómo ellos podían darle seguimiento a su caso, porque ellos lo que trataban de fomentar era así, denuncia lo que veas mal, porque esto está mal, pero hay que tener evidencia y hay que saber cómo transmitirlo a la justicia. Ellos decían, pues la Suprema Corte tiene algunos personajes que pues no obstante que están participando en la administración, pues sí, todavía mantienen algunos de ellos, no todos, el espíritu de la Constitución y podemos recomponer esto, ¿no? Entonces hay que recomponer esta moral, y por eso hicieron ese servicio y eso era lo que ellos trataban de rescatar con esta visión moralista de la sociedad, ¿no? Que yo vi que la trajeron o la extrajeron mucho de las memorias del Lerdo de Tejada, porque bueno, tiene unas memorias que bueno, son apócrifas, pero pues parece que él escribió, ¿no? Y entonces hace esta historia y él hace una teleología, marca un quiebre en la República con el fin de su administración y entonces él señala, ¿no? A partir de acá no puede venir más que mal porque la forma en cómo tuvo el poder Porfirio Díaz pues no fue la manera institucional, no es la manera correcta y entonces a partir de acá la moral está pues mal, la república va a funcionar mal porque una vez que empezaste o naciste así, entonces ¿cómo después vas a tener el valor o cómo después vas a tener la valentía de decirle a alguien que está mal lo que hizo si ya el mal mayor lo hizo al principio, ya no le puedes señalar nada, ¿no? Ya todo a partir de allí va a estar bien aunque esté mal. Las dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con regeneración. El fracaso de la vía democrática de regeneración
condujo a los Flores Magón a la lucha armada? Sí, porque en un principio, bueno, desde mi punto de vista sí, porque en un principio ellos pues sí trataron de insertarse y trataron de llevar este cambio por la vía institucional. El primer llamado en 1900 para tratar de hacer un relevo presidencial, ellos lo tomaron pues con pincitas, pero trataron de ver allí el inicio de una vida democrática, quizás tener la oportunidad de participar sin que fueran ahí con el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Que ellos fueron parte, los fundadores, ¿no? Trataron de insertarse con este partido, pues estaban organizándose todo dentro de los canales institucionales como lo marca la regla, pero cuando se dieron cuenta de que pues esta participación estaba limitada a un punto en el que en realidad no fuera una verdadera amenaza, ¿no?, al régimen institucionalizado, entonces pues ellos fueron perseguidos pues de manera muy brutal. Entonces sí se dieron cuenta de que pues esa vía que ya habían ensayado pues no era la vía en su experiencia que los llevaría a poder pues participar en la vida política del país, ¿no? Y entonces pues sí, se radicalizaron, y la primera radicalización ocurrió con los obreros, los cuales pues sí estaban más dispuestos a tomar y eso con muchas pincitas, ¿no? Estaban más dispuestos a tomar las armas, una parte de ellos, que los liberales, porque ni en ese momento ni Francisco I. Madero, ni Camilo Arriaga, ni ninguno de ellos va a decir voy a arriesgar mi riqueza por participar en la vida política, ¿no? O sea, pues no, o sea, me estás hablando de que arriesgue todo por algo que yo no le veo tanto beneficio, ¿no? Entonces, pues los que no tenían nada que arriesgar, pues sí, eso con pinzas, ¿no? Eran los obreros, porque pues tenían familias, y solamente algunos de ellos, los que quizás estaban más adoctrinados, pues se creyeron la historia y sí trataron de incidir de manera, pues con el uso de las armas en esta vida política, ¿no? ¿Qué tanta actualidad tiene el pensamiento de los Flores Magón? ¿Y qué les recomendarías a los historiadores sobre el análisis de este tipo de trabajo, de pensamiento? Porque es muy amplio, ¿no? Sí, pues a mí me parece que los Flores Magón, al menos en México, creo que supieron captar pues la estructura mexicana, el funcionamiento de la política mexicana, y eso a mí me parece que los hace como pues muy, un análisis que hicieron de la situación mexicana, que es casi, bueno, hasta que quizás México cambie, intemporal, ¿no? Porque lo sigues leyendo y lo sigues viendo, y entonces creo que eso es lo bonito, lo padre, ¿no? De leer pues de leer la historia, porque entonces empiezas a identificarte con ella, empiezas entonces a ver cuál era el diagnóstico que ellos tenían, empiezas a ver si ese diagnóstico aplica ahora, algunas cosas sí, otras cosas no, pero ya tienes ideas, ¿no? Tienes un punto de partida que te permite ver que lo que está pasando ahora pues es en parte de un proceso que lleva ya mucho tiempo, que no acaba de resolverse, pero que pues ha habido avances, ¿no? Sí se rescata su pensamiento porque es muy pertinente para la situación mexicana, y su análisis también es muy pertinente, y entonces te das cuenta que sí, el rescate que se hace de ellos pues no es al azar, ¿no? No es porque pues fue una cosa aleatoria, ¿no? En realidad es muy vigente, y creo que ser consciente de ello pues sí contribuye a lo que ellos buscaban, ¿no? De ser una sociedad más democrática, porque eres consciente de dónde vienes, sabes la importancia de participar, sabes la importancia que ello tiene en el crecimiento del país y en la mejor distribución de los recursos que hay en la economía, ¿no? Finalmente creo que lo que en México, un país con mucha desigualdad, sí se necesita sobre todo hacer mucho énfasis en que se haga conciencia de ello, pues para que los ciudadanos ya al participar se empoderen y puedan resolver los problemas que desde hace mucho tiempo tenemos, ¿no? Bueno, esto me lleva a hacer una reflexión, una por el lado del proceso. Y si estamos hablando de un proceso, de un capitalismo moderno que no ha terminado,
Sí, no. Por eso es vigente, ¿no? Y la segunda reflexión, pues tiene que ver con que en el fondo hay una praxis que uno como ciudadano puede rescatar de estos trabajos y que quizá ahí está la importancia de que se siga estudiando, porque como dije, parece que lo que escribieron estos señores es extenso. Pues muchísimas gracias, Felipe. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y yo creo que, profe, vamos a regresar a este inicio de cómo lo preguntamos. Alguna vez me dijo mi papá, es que tú no eres un profesor de historia, eres un historiador. Y creo que este relato que nos haces de un tema que tú investigas es precisamente eso, ¿no? La profundización de una serie de conocimientos que tienen pues una aplicación, entre comillas, práctica vigente todavía y que está al alcance de todo el público, ¿no? Es decir, eso sería lo que nos falta, ¿no? Y que precisamente este programa es lo que trae, ¿no? Primero, una difusión de lo que es lo que se ha investigado, y por otra parte es cómo lo que yo investigué, pues también un público no especializado lo puede comprender, y en ese sentido, pues... Esta es una reflexión de para qué sirve la historia, porque luego dice la gente que la historia no sirve para Exactamente. nada, y sirve para formar conciencia. Exacto. No, creo que más que vigente lo que nos acabas de decir. De hecho, yo cuando te preguntaron sobre algunos conceptos, diría, bueno, tenemos una ficción democrática todavía, pues quizás, ¿no? Con tantos corcholates que tenemos por ahí, ¿verdad? Pues bueno, saca corchos también. Muy bien, pues Felipe, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad un gusto tenerte aquí, y que pues finalmente, a pesar de no dedicarte ahora a estas cuestiones de la historia, pues sigue vigente eso que tú aprendiste, ¿no? Aprendiste con H, que creo que también tiene algo importante. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, y bueno, pues no sé si quieras dar un mensaje final para que cerremos el programa. Pues les agradezco mucho la invitación, y pues solo decir que sí, también agradecer mucho a esta universidad, a los maestros que pues sí se esmeran en nuestra educación, que sí nos dan seguimiento, que tiene una formación pues de mucha calidad y que finalmente sirve pues para la vida, ¿no? O sea, a mí me parece que esta coincidencia que tuve de estudiar historia en esta institución pues fue muy afortunada, y pues me ha servido de siempre, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tengo mucho amor a esta universidad y mucho aprecio por los maestros que me ayudaron en la formación que tuve. Vale, pues gracias nuevamente, y a todo nuestro auditorio esperamos contar pues con su presencia en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamantla, y en cámaras Óscar Lorenzana, en el sonido el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Les dice hasta luego.